Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana en Cristo. Te saludo en el nombre de Jesús. Hoy estamos viernes 19 de julio y es un tiempo para poder acercarnos a Dios a través de su palabra, a través de este tiempo devocional. Y vamos a orar al Señor para pedir su dirección, de tal manera que su Espíritu Santo pueda ayudarnos. Oramos. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias, bendito Dios, por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu presencia. En primer lugar, reconociendo a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Padre Santo, te pido que tu Espíritu Santo nos pueda guiar en este tiempo, de tal manera que tu palabra, Señor, pueda tocar los corazones, tocar las vidas. Señor, te pido que limpies mi mente, mi corazón, que pases un carbón encendido en mis labios, de tal manera que la palabra salga pura, bendito Dios, salga conforme tú quieres, Señor, que toque y ministre cada vida. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Toda oposición y obstáculo sea derribado en el nombre de Jesucristo y sea tu nombre engrandecido y glorificado. Gracias. Amén. Amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a hacerlo en el libro, en la carta 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. Vamos a leer hasta el 18. Esta es la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se unan con los incrédulos en yugo desigual, pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho: habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor dice: salgan de en medio de ellos y apártense, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Amén. La palabra de Dios en este día, hablándonos acerca de los yugos desiguales. ¿Qué es un yugo desigual? Es cuando un buey, por ejemplo, en el caso de los bueyes que aran la tierra, cuando hay un buey que se está uniendo en un yugo para poder trabajar esa tierra, para poder labrar, se está uniendo con un otro animal que no sea un buey. No se puede, por ejemplo, juntar un caballo con un buey o un burro con un buey, en el sentido de que ambos estén jalando esa yunta, porque uno es más grande que el otro y uno tiene una forma de caminar y el otro tiene otra manera de andar. Entonces no hay forma, no hay manera de poder juntar en un yugo cosas que son desiguales. Y también en lo espiritual funciona de esta manera. Un creyente no puede hacer negocios con una persona incrédula, no puede hacer una sociedad, un negocio, montar una empresa, porque el incrédulo tiene una manera de pensar, tiene una forma de conducirse, y muchas veces hoy en día los aspectos de valores, los aspectos éticos están fuera del alcance de una persona incrédula. Entonces un hijo de Dios, al hacer sus negocios, al hacer sus empresas o al querer pretender hacer un emprendimiento, tiene que considerar cumplir, hacer todo esto a la luz de la honestidad, a la luz de la palabra. Tiene que buscar que cumplir la palabra de Dios y de tal manera que no contravenga con sus principios. Entonces un yugo desigual puede ser un negocio, como lo he dicho. Un yugo desigual también puede ser una relación de amistad, quizás una amistad cercana. El creyente tampoco puede tener esos vínculos, porque esto también iría en detrimento, sería algo perjudicial para el avance de la fe. Muchas veces toca de que estas amistades terminan enfriando al creyente, terminan apartándolo del camino, terminan inquietándolo, terminan de una u otra manera alejando al creyente de lo que está preparado para él. Y también otra forma de yugo es el lazo en el noviazgo, el enamoramiento, el noviazgo, cuando es una persona incrédula, sea él o sea ella.
siempre va a haber una influencia que va a tornar esto a querer enfriar la comunión con Dios. Y siempre el creyente tiene que buscar que si va a tener una relación de enamoramiento, una relación de noviazgo, y esto ya en consecuencia el matrimonio, tiene que ser una persona creyente, tiene que ser un hijo, una hija de Dios, para que se pueda hablar el mismo lenguaje. A veces hay casos en los cuales han habido personas que dicen, no, pero yo puedo tener una novia o un novio cristiano y yo lo voy a convertir, yo le voy a hablar la palabra, le voy a predicar, y muchas veces ha sido todo lo contrario. La experiencia ha demostrado todo lo contrario. Empezaron en relaciones de enamoramiento, pero terminaron cayendo en fornicación, teniendo hijos no deseados, siendo creyentes, siendo hijas de Dios, o inclusive hijos de Dios que terminaron en estas situaciones embarazando a una mujer no creyente, y teniendo que asumir la consecuencia de poder hacer una familia, pero ya en una forma prácticamente forzada. Y en el tiempo se ve la consecuencia de que a veces esas relaciones no funcionan y terminan en separaciones, terminan en cosas mucho más complejas. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente que no nos unamos con incrédulos en un yugo desigual. O sea, no se puede llevar una carga junto, porque el yugo significa llevar una carga. Entonces eso implica responsabilidad, implica tomar una decisión colectiva, una decisión juntos. Y cuando una persona no es creyente, en vez de ayudarte, en vez de sumarte, al contrario te va a restar. Por eso los principios de la palabra, los principios espirituales, lo establecen claramente, que no puede haber relación entre la luz y las tinieblas. No hay forma. Dios es luz y en Él no hay mentira, en Él no hay tinieblas. En Dios no hay falsedad. Él es totalmente verdadero, Él es santo, y Él nos llama a la santidad. Por eso también la palabra de Dios nos dice que qué comunión tiene Cristo con Belial, y Belial es el enemigo. Belial es lo malo, la mentira. Belial es la destrucción. Cristo no tiene ninguna comunión, porque Él vino a deshacer las obras de las tinieblas. Y tampoco la palabra de Dios nos dice en el versículo 15 que tampoco un creyente no puede tener comunión, no puede haber una unidad con un incrédulo, porque el incrédulo no cree, simplemente no le importan las cosas espirituales, no le importan las cosas de Dios. Entonces no hay un punto en común. Y recuerda que el creyente tiene que buscar, que asociarse, que hacer negocios, que establecer relaciones con personas que buscan también de Dios, porque eso va a ayudar a poder incrementar su fe. Van a poder hablar el mismo lenguaje y van a poder trabajar juntos, van a poder asociarse en la unidad. Entonces la palabra de Dios también nos habla en cuanto a que el Señor nos ha llamado como templos. El cuerpo de nosotros viene a ser el templo de Dios, en la cual el Espíritu Santo viene a morar. Entonces por eso la palabra tiene el cumplimiento de esta palabra profética, en la cual Él decía: habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa palabra ya tiene cumplimiento hoy. Si tú le has entregado tu vida a Jesucristo, si tú estás viviendo para Dios, lo que la palabra de Dios te está diciendo y nos está diciendo a cada uno de nosotros es que procuremos estar viviendo en santidad. Y santidad es apartarse, es consagrarse, es dedicarse para Dios. Dice por eso la palabra en el versículo 17: salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Esto también usted lo puede encontrar en Apocalipsis. Habla ahí que el que es santo santifíquese más, y el que es inmundo siga contaminándose. También nos habla acerca de que no toquemos lo inmundo, porque al entrar en contacto con las cosas que no nos ayudan a crecer en la fe, nos van a contaminar, nos van a ir apartando. Por eso esto no es una situación de extremismo, no es una situación de religiosidad, sino es un asunto práctico, porque en los resultados nos van a hablar que la experiencia ha demostrado también el cumplimiento de esta palabra. Por eso es que esto no significa que una persona, un creyente, se va a aislar, se va a poner como una isla y se va a apartar de todo y no va a tener contacto con nada. Nos está hablando en situaciones espirituales aquí, nos está hablando en cuestiones de principios. Si vas a hacer negocios con alguien, tiene que ser alguien cristiano. Si vas a entrar en algún acuerdo, vas a llevar una responsabilidad juntos,
Entonces tiene que ser alguien de Dios, tiene que ser una persona que también hable tu mismo lenguaje. Y si es una relación sentimental, para aquellas personas que son jóvenes, que están en ese deseo de poder pues establecer una relación, tienes que orar a Dios para pedir que Dios te pueda mostrar a esa persona. Aún siendo creyentes, déjame decirte, siendo creyentes hay relaciones que no son constructivas, y por eso muchas veces fracasan las relaciones sentimentales, fracasan las relaciones en cuanto a lo que es noviazgo o matrimonio, porque no se ora a Dios y no se pide dirección, que aún en medio del pueblo cristiano puede haber también yugos desiguales, porque pueda que un cristiano esté consagrado buscando las cosas de Dios y de repente está en una relación con una persona cristiana, pero que no le es indiferente de repente con la consagración o buscar las cosas de Dios, las cosas espirituales. Por eso hay que orar, hay que pedir a Dios sabiduría antes de emprender cualquier situación, antes de tomar algún yugo, porque recuerda que el yugo es llevar una carga, y para ello necesitamos nosotros tener la dirección de Dios, la sabiduría, para que a la larga no nos sea problemático, a la larga no sea un dolor de cabeza y sea peor la situación, quizá por haber tomado una decisión sin antes haber considerado, ¿verdad?, la dirección del Señor en cuanto a cualquier asunto de carga o cualquier asunto de responsabilidad futura. Entonces yo quiero animarte en el nombre del Señor a orar a Dios, a pedirle dirección para que tú puedas aplicar la palabra y no te dejes llevar por las emociones. A veces uno es muy emocionalista, a veces aparecen oportunidades, nos ofrecen un negocio, nos ofrecen algún tipo de situación y quizás por debajo hay una situación fraudulenta, hay una situación de que contraviene con los principios y los valores, y esto a veces ya cuando el cristiano ha empeñado su palabra o ha firmado un contrato o ha hecho un acuerdo sea social o una sociedad conyugal, un matrimonio, ha hecho en el registro civil, se ha comprometido, entonces para poder romper eso ya prácticamente se complica la situación. Entonces es importante que antes de tomar una decisión sepas entender que no debes unirte en incrédulos, en un yugo desigual, en una empresa, sea en una sociedad conyugal, en una sociedad civil, en algún emprendimiento. Aún, escúchame hermano, por asociarse con personas incorrectas, eso también espiritualmente jala, eso espiritualmente va a influenciarte. Si una persona que es creyente, por ejemplo, en Cristo, se asocia, por ejemplo, en estas sociedades secretas, sea la masonería, sea, digamos, la sociedad, este tipo de sociedades rosacruces, o practica algún tipo de algunas prácticas que quizás contravienen, digamos, las cosas espirituales, por ignorancia de repente se mete a esas cosas, déjame decirte que esa asociación misma, ese yugo mismo, espiritualmente va a vulnerar, va a comenzar a afectarle en su vida espiritual. Por eso es importante aún saber en qué cosas uno se mete, antes de poder iniciar algún negocio, iniciar algún tipo de asociación con algo, con una empresa, con una asociación o con lo que fuera. Es necesario que usted conozca, usted averigüe de qué se trata, quién es la persona o quiénes son los encargados, a cuál es la dimensión y cuál es el alcance de la situación en la cual usted se va a meter. Por eso aconsejarte esto, que todo yugo que es desigual con incrédulos va a llevarnos a la ruina, y necesitamos nosotros antes orar y pedir que Dios ponga personas de Dios con las cuales podamos emprender, y de esta manera conseguir el éxito en Cristo, el logro, el éxito en Cristo. Amén. Muy bien, vamos a terminar este tiempo devocional. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús a seguir en conexión. Por favor, ora por este ministerio y también comparte, estimado hermano y hermana en Cristo, comparte esta bendición, y estamos en contacto. Escucha este consejo y nos despedimos. La paz de Dios. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.